Bueno, y como era obvio, el día de hoy López, el infame Merolico, pues salió a leer un documento que le enviaron, una nota diplomática que le enviaron a Ken Salazar, el gringo color de puerca, el gringo cara de bolillo. Ahorita voy a hablar de ese tema, porque ay Dios mío. Y pues Lady Repsamen también, ahora les dejo el video de López leyendo la nota diplomática que le envió a Ken Salazar. Y pues Lady Repsamen también tenía que salir inmediatamente después de la declaración que hizo Ken Salazar, el gringo color de puerca, de que pues no le gustaba ya la reforma judicial. Primero había dicho que sí, cuando salió a decir que sí, y ayer se los mostré en ese video, yo dije, bueno, ¿y a este gringo qué le importa? Y después ya salió a decir que no, y también digo, ¿qué le importa? Bueno, pues ya salió Lady Repsamen y ya salió López a decir que eso sí es injerencia. Y se acuerdan que les dije, irá a salir ahora López diciendo que esto es injerencia, o sea, cuando el gringo aplaudía la reforma, pues miren, no salió diciendo que eso era injerencia, como no ha salido en muchas cosas en las que Ken Salazar ha apoyado a López. Pero ahora que ya le jalaron las orejas al gringo, que le dijeron, oye, esto puede afectar a nuestras empresas, entonces ya salió el gringo color de puerca a decir que estaba mal. Y pues inmediatamente Lady Repsamen respondió, pero a ver, adoctrinaditos vicariantes, esta cosa va a ser su presidenta. Se estrena como presidenta electa mintiendo. Esto que dice ella es una verdad a un cuarto. Y así son estos de la secta, o sea, ya nos está indicando que el sexenio va a ser como el de López, de mentiras, verdades a medias, o como esta, verdad a un cuarto. Fíjense lo que dice, información muy relevante, así le contestó, porque hasta falta de valor la mujer, le faltaron pantalones para ponerle la roba y decirle, mira, es para ti, gringo color de puerca. No, lo tuvo que escribir así. Información muy relevante. En 43, de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular. Pero esto es mentira. Bueno, verdad a un cuarto, porque sí hay unos jueces en Estados Unidos que se eligen por voto popular. Y fíjense, bueno, es que se la acabaron. La gran mayoría de la gente salió a decirle, no seas mentirosa. De hecho, déjenme ver. No está en este momento. Pero, a ver, a lo mejor si lo busco aquí sí. Es que aquí está. Esta tendencia de mentirosa que ven ustedes aquí, es por ella. Y de hecho, déjenme les cuento una cosa. Ya ven que Twitter publica, y aquí se lo piden las brujas del mar, publica unas notas de la comunidad. Les voy a mostrar como cuáles. Más o menos como esta, que sirva la del video. Estas, ¿no? Donde los lectores añaden contexto. Bueno, pues el día de ayer, todavía hasta hoy temprano, este tweet, aquí, estas notas son para agregar contexto y muchas veces sirven para desmentir lo que está aquí. Como en este caso, pues desmienten el video de este baboso, ¿no? Es mentira, este video no es en Chalco. Bueno, pues el tweet de Lady Repsamen tenía esta nota, pero como pues, es el gobierno y está bien palanca con los de Twitter México, se lo quitaron, pero sí lo tenía. Se lo puso la gente, se lo agregó y bueno, pues ya lo quitaron. ¡Qué vergüenza! El caso es que pues todo el mundo salió ahí a desmentirla. Esto es muy bueno, Juan Ortiz le publica y tiene 6,000 me gusta, porque es muy complicado que pueda engañar a todo el mundo. A los adoctrinados sí, porque ellos no se interesan por informarse. Y le decía a Juan Ortiz, en Estados Unidos, mentirosa, los jueces federales, incluyendo los de la Corte Suprema, o sea, la Suprema Corte que sería en México, son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, como en México. No se eligen mediante voto popular. Mentirosa. La selección de jueces estatales varía ampliamente de un estado a otro. Algunos estados eligen a sus jueces a través de elecciones, ya sea partidistas o no partidistas, mientras que otros utilizan sistemas de méritos o nominaciones. Y decía Juan Ortiz, en fin, pues sí, ¿qué te queda más que decir en fin?
cuando te encuentras a esta mentirosa. Y hay un montón de tweets que se lo hacen ver. Miren, le colocan aquí: no engañes a la gente. En Estados Unidos a ningún juez federal ni de la Corte Suprema se le elige por voto popular, solo es a nivel local. Solo en Bolivia lo hacen y es un desastre. Y es verdad lo que dicen. O sea, estas personas que la corrigen tienen razón. Mucha gente salió a corregirla. Pero bueno, por cierto, quiero yo llegar al tema del famoso güero color de puerca, al gringo. A ver, ayer me llegaron a regañar, y desde el otro video que subí de Ken Salazar, precisamente donde él salió primero a apoyar la reforma al Poder Judicial de López, y yo hasta decía, López no va a decir que esto es injerencia. No, claro que no, porque cuando Ken Salazar apoya cosas que le convienen a López o lo respalda, entonces no hay injerencia. Yo decía, esto es injerencia, porque está apoyando la reforma, porque está metiéndose en México. Y ayer que salió a rechazar la reforma porque le jalaron las orejas, también dije es injerencia. Pero es que no es el único caso. Miren, estas dos que compartió aquí la compa Corine: impulsando el Istmo de Tehuantepec desde la embajada de Estados Unidos. Y decía ella, claro, porque esto no es injerencia gringa, esto es injerencia gringo metiche. Y acá arriba igual, porque le fascinaba la idea, y hasta lo dijo, de que el corredor transísmico iba a servir como muro para contener migrantes. Y entonces ayer me llegan a regañar, a decirme, no le faltes el respeto, pierdes credibilidad. ¿De quién? ¿De ustedes? ¿De los que me vinieron a decir eso? No manchen, no quiero tenerla. O sea, de gente que viene a defender a este gringo color de puerca, metiche, que no entienden que los políticos gringos no son nuestros amigos. ¿No lo entienden? ¿Por qué creen que Ken Salazar rectificó su dicho? ¿Por qué creen que ahora salió a rechazar la reforma al Poder Judicial? ¿A poco piensan que porque a Ken Salazar le preocupa que con esta jalada de reforma al Poder Judicial el juicio de amparo ahora vaya a ser unipersonal y que no se vaya a sentar, si se llama así, ¿no?, jurisprudencia? Si alguien saca un amparo para que a sus hijos los vacunen contra tal enfermedad en Chihuahua, ese amparo sirve para todo el país. ¿Ustedes creen que eso le preocupa a Ken Salazar? No. A Ken Salazar, y lo dijo claramente junto con el embajador de Canadá, lo que le preocupa son sus empresas. Le llamó Biden y le dijo, a ver tú, gringo. Ah, pero es que él también es gringo, ¿verdad? Le dijo, a ver tú, color de puerca como yo, ¿me rectificas eso? Porque ya me hablaron aquellos. ¿Quién es, señor?, le dijo Ken Salazar a Biden. Pues los empresarios, también preocupados porque, pues imagínate que ellos quieran meter un amparo, no van a poder con la nueva reforma judicial. Y entonces lo ninguneó, lo ofendió Biden al güero color de puerca, a Ken Salazar, y entonces por eso Ken Salazar salió a rectificar. Los gringos, entiéndanlo bien, no tienen amigos, tienen intereses. Y de verdad que salir a defender a un embajador gringo diciendo que le falta el respeto cuando, a ver, acabamos de tener otro ejemplo, lo que ocurrió con el Mayo, y es que puedo hacer una lista larguísima de agravios de ellos. ¿Cómo es posible que de verdad, ustedes tengan atole en las venas en lugar de sangre? No tienen memoria, no se acuerdan, perdonan bien fácil, son pues prácticamente como López. Perdón sí, olvido no manchen. Es Estados Unidos, es el embajador gringo, entiendan. ¿Cómo que salen a defenderlo? Se necesita de verdad ser muy apátrida, neta, muy agachón. Pero bueno, y miren, por cierto, esto que escribe Arturo Rangel, esto es en el contexto de lo que realmente le importa a los gringos. Por cierto, el día de ayer tuvieron una reunión, la plana mayor de Lady Rebsamen, se llevó a Ricardo Monreal, se llevó a Ignacio Mier,
estuvo, ay, déjenme, me acuerdo quién más, secretario de... creo que Marcelo Ebrard, me parece. Estuvo la plana mayor, reunidos. De esa reunión salió que se aplaza la discusión y votación sobre los órganos autónomos, porque no les gustan a los gringos. ¿Y saben qué va a pasar? Y ojalá así sea. Va a pasar que le van a tener que bajar 2 rayitas a la reforma judicial. A eso se reunieron ayer. A eso. Tuvieron una reunión precisamente para evaluar lo que había pasado con este comunicado de Ken Salazar. Pero miren, esto así en el contexto que lo escribe Arturo Ángel, es lo que realmente les interesa a los gringos y a Canadá. Dice él, el tema es simple. Tus 2 principales socios comerciales dicen, tu reforma judicial pone en riesgo hasta el tratado comercial. López y Lady Repsamen y múltiples opinólogos aquí dicen, es injerencia, ¿qué les importa?, etcétera, y puede ser discutible. O sea, los aplaudidores de López dicen eso, ¿no? Ahora, antes no decía nada, pero da igual. El tema es que en una sociedad comercial importa lo que digan tus socios. Y tus 2 socios principales te están diciendo con una claridad cristalina que vas a desestabilizar el pacto. Puedes decidir no hacerles caso y hasta acusarlos de lo que quieras. Pero así como Lady Repsamen y López y otros dicen que México actúa para el interés de su pueblo, que no te sorprenda mañana que tus socios usen el mismo argumento para tomar decisiones extremas. Y ahí sí, agárrense. Fíjense, lo escribe él. Yo entiendo que él está en favor de que se siga perpetuando esta arbitrariedad llamada Tratado de Libre Comercio, neoliberalismo a tope, a full, de ese que dicen que ya no existe. Y de verdad que en ese contexto en el que él lo plantea y con el que yo no estoy de acuerdo, si los gringos deciden hacer exactamente eso, velar por el interés de su pueblo, como dice él ahí abajo, agárrense. Porque nada más hace falta, y se los pongo bien baratito, que le pongan aranceles a un solo producto que les exportemos mucho, como decía Donald Trump, a los coches, y ahí se agárrense. ¿Y saben qué? Somos tan dependientes de los gringos, maldita sea, ese es el punto, que si los gringos amenazan a López, ya vimos lo que hizo, él se empinó y le puso militares a Trump para detener a los migrantes. ¿Se acuerdan de eso? Trump se burla muchísimo de cómo empinó a López. Bueno, si eso hacen ahora sobre este tema, Sheinbaum pues ya llamó ayer a su círculo rojo, ¿no? Vengan, porque esto se puede poner feo. Sheinbaum va a terminar por ceder. Ese es el problema con Estados Unidos, nuestra dependencia. Muchas veces les he dicho que puede ser, si ustedes quieren algo muy doloroso, yo sé que sería muy doloroso, pero la neta, sería muy bueno que se acabara ese pinche tratado de libre comercio y que volteáramos a ver a otros países. Estamos poniendo siempre, desde hace 30 años, todos los huevos en la misma canasta. Y hay muchas más posibilidades. Hay gente que se parece más a nosotros y está al sur de nuestro país. Pero bueno, escuchen a López haciendo como que y trataba de disculparlo. No, pero no es Ken. Es la política de Estados Unidos. No es Ken. Arrastrado. Es Estados Unidos. Y ya sabes que con Estados Unidos tú te empinas. Pero bueno, escuchen al infame Merolico. Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió
para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El Gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial, en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal o neoporfirista, reformaron la Constitución. Ahí no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones. Y es increíble que en 36 años que duró el periodo neoliberal nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Se dedicaron, al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con la Revolución de 1910 y había quedado
escrito en la Constitución de 1917. Llevaron a cabo contrarreformas, modificaciones al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedara al mercado, que se privatizara. Entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética para privatizar el petróleo, se acudió a la Corte, al Poder Judicial, para que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque lo establece la Constitución en el artículo 35. ¿Y qué hicieron los del Poder Judicial? Rechazar la solicitud de consulta. Y en todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma. ¿Y qué se propone? De manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar en la cúpula del poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras. Les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de la Justicia era un panista. Fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces, que es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces, magistrados, ministros sepan que representan al pueblo, a la nación, y que su función es impartir justicia. Por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si no, habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren. ¿Cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? Que no los mexicanos vivimos en una democracia, que no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo, que no establece el artículo 39 de nuestra Constitución que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, que no es el pueblo el soberano, el que manda. ¿Por qué se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República, y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también, dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial. Pero tenemos nuestra historia. Aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.